Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la Digital Hair Academy. Hoy empezamos sección nueva, empezamos las Digital Classes de Fundamentos del Corte. ¡Vamos allá! Hola peluqueros digitales, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Sánchez y quiero daros la bienvenida al primer vídeo de la Digital Class sobre los fundamentos del corte. En este caso, hoy vamos a hacer una clase digital sobre la elevación. Seguramente habrás escuchado hablar sobre este concepto en alguna que otra ocasión o seguramente lo tienes súper integrado. Tanto si estás empezando como si ya eres un peluquero experimentado, te invito a que te quedes en esta clase porque voy a diseccionar y voy a explicar muy detalladamente qué es esto de la elevación. Bien, antes de ver qué es esto de la elevación, déjame decirte que este concepto, junto con el concepto del ángulo de corte y del transporte, estos son los tres fundamentos básicos a la hora de entender y diseñar un corte de cabello. ¿Qué quiero decir con esto? Si entendemos estos tres conceptos, vamos a poder recrear, imaginar, diseñar cualquier corte. Bien, en el caso de hoy vamos a hablar de la elevación, vamos a dejar el concepto del ángulo de corte y del transporte para los siguientes vídeos y nos vamos a centrar sobre todo en este concepto. Lo que quiero que entendáis es que este concepto de aquí, sin este de aquí y sin este de aquí no tienen ningún tipo de sentido, pero vamos a centrarnos en este para desmenuzarlo muy bien y para ver en detalle exactamente qué es esto de la elevación. Bien, para entender qué es esto de la elevación, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de caída natural del cabello. Caída natural. ¿Y qué es esto de la caída natural? Bien, no significa que se nos caiga el cabello, sino la manera de la que naturalmente el cabello desciende de la cabeza gracias a la fuerza de la gravedad. Bien, para explicarlo vamos a utilizar una cabeza de maniquí y fijaros, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que de manera natural el cabello cae gracias a la fuerza de la gravedad. Si yo cogiera esta cabeza y la girara, fijaros que el cabello siempre estaría cayendo en la misma dirección, es decir, completamente vertical, ¿de acuerdo? Nunca en ningún momento el cabello de manera natural se va a colocar así, ¿de acuerdo? A no ser que le coloquemos un chorro de viento desde delante, ahí sí que el cabello vendrá en esta dirección, pero la caída natural del cabello siempre es en vertical descendiente hacia el suelo. Bien, ahora que tenemos claro qué es esto de la caída natural, debemos de interpretar que el cabello, cuando está cayendo de manera natural, está cayendo en su elevación a 0 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ahora cortara el cabello aquí, tendría una melena completamente recta. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a elevar este cabello en dirección contraria a su caída natural? Lo que sucede es que cuando yo lo elevo le estoy dando una graduación. Y este es un concepto muy importante a la hora de entender la elevación y a la hora de entender para qué nos sirve y de qué manera la utilizamos a la hora de realizar un corte, ¿de acuerdo? Para ello, antes de seguir con la cabeza del maniquí, vamos a pasar a ver en la pizarra qué es esto de la elevación y cómo lo medimos en grados, ¿de acuerdo? Los grados al final son la medida que utilizamos para definir esas elevaciones. Vamos a verlo. Bien, para entender qué es esto de la graduación, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de graduación. Tenemos que entender primeramente el concepto de plano. Pensad una cosa, cuando estamos hablando de graduación, básicamente a lo que nos referimos es de la diferencia de grados que está adoptando la elevación en cada momento. Para saber cómo varía esta elevación o esta graduación, primeramente tenemos que tener claro lo que os comentaba, el concepto de planos. Fijaros, el concepto de plano es un concepto bastante amplio y que lo vamos a tocar en otros vídeos más adelante, pero lo que quiero que quede bien claro aquí para entender el concepto de graduación es que la cabeza humana está formada por una infinidad de planos, ¿de acuerdo? Al no ser cuadrada, ¿de acuerdo? No podemos identificar 4 o 5 planos únicos, sino que en todo momento, fijaros, ahí donde está tocando mi peine es un plano, pero a nada que empiezo a moverlo ya se va curvando la cabeza y es otro plano.
Hay lugares de la cabeza en los cuales es más fácil identificar planos, como podría ser, por ejemplo, la zona del occipital. Fijaros, hay aquí una gran parte de peine que está tocando la cabeza y justo aquí empieza a despegarse. Otras zonas pues podrían ser también, por ejemplo, el hueso temporal. Fijaros, hay una gran superficie del peine que está tocando, pero justamente aquí empieza a separarse el peine de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya estamos viendo cómo la cabeza cambia de plano. Para entender el concepto de plano y qué tiene que ver con la graduación, vamos a fijarnos en dos puntos, y son dos puntos súper importantes en la cabeza humana. El primero es el punto occipital, ¿de acuerdo? De aquí vamos a sacar un plano vertical, será este plano de aquí. Y de la parte superior vamos a fijarnos en el punto ápice, el punto más elevado de la cabeza, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar este plano horizontal. Bien, como os comentaba antes, los 0 grados en cualquier lugar de la cabeza son la caída natural del cabello, de manera que en esta parte del occipital nuestros 0 grados van a estar aquí, porque esta va a ser la forma en la que el cabello va a caer de manera natural en esta parte del occipital, por lo tanto, en este plano vertical los 0 grados los vamos a tener aquí abajo, y en esta parte del punto ápice nuestros 0 grados van a ser estos. Fijaros que evidentemente el cabello, al ser una materia o un elemento maleable, caerán así, ¿de acuerdo? Van a caer en esta dirección. Fijaros que desde el punto ápice puede caer el cabello en muchas direcciones. Vamos a decir que nos cae en esta dirección, en dirección del flequillo, vamos a fijarnos en ese cabello que cae hacia aquí delante, y nuestra elevación de 0 grados va a ser esta de aquí, ¿de acuerdo? El cabello va a caer en esta dirección, por lo tanto, esta va a ser nuestra elevación de 0 grados. Bien, totalmente al contrario de los 0 grados, tenemos la elevación de 180 grados, y esa es la elevación máxima que podemos hacer en un plano. Fijaros que si yo estoy trabajando sobre este plano de aquí, ¿de acuerdo? Y el cabello, esta sería su caída natural, no podemos elevar más de 180 grados. ¿Por qué? Porque si elevásemos más de 180 grados, ya nos estaríamos pasando de este plano. Por lo tanto, no correspondería a este plano esta elevación, ya no estaríamos controlando el corte de cabello perfectamente, ¿de acuerdo? Así que siempre dentro de todos y cada uno de los planos, 0, en este caso de aquí, 0 sería esto, 180 sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Súper importante tener en cuenta una cosa, y es que mucha gente, como parte de la idea de que 0 grados es esto, a medida que van desplazándose en la cabeza en el corte, se van pensando que los 0 grados siempre son estos, de manera que empiezan a contar desde aquí. Pero acordaros, repito una vez más, la caída natural del cabello, ¿de acuerdo? Siempre va a ser la que nos va a marcar los 0 grados, ¿de acuerdo? Aquí en la zona del temporal, estos serán los 0 grados, aquí serán estos, y todo lo que pase de aquí será elevación. ¿Cómo medimos esta elevación? Pues la medimos en grados, y fijaros, si 0 grados son esto, lo primero que tenemos que encontrar es totalmente lo contrario, lo que os comentaba, los 180 grados. 180 grados, ¿vale? La siguiente elevación o la siguiente angulación, graduación que tenemos que encontrar serán los 90 grados. ¿Y cómo encontramos esos 90 grados? Pues bien, trazando una línea completamente perpendicular a nuestro plano, ¿de acuerdo? La línea que sea completamente perpendicular a nuestro plano, ahí van a estar los 90 grados. Bien, ya hemos encontrado estas tres elevaciones, estas tres graduaciones, 0, 180 y 90. Nos quedarían dos más por encontrar. La que se encuentra entre 0 y 90, que serían los 45 grados, y la que se encuentra entre 90 y 180, ¿de acuerdo? Justo en el medio, que serían los 135 grados. Fijaros, aquí lo mismo, 0, 90, justo en el medio tendríamos los 45 grados, y entre 90 y 180 tendríamos los 135 grados. Fijaros, en los dos casos, tanto
en el plano vertical como en el plano horizontal, ya hemos descubierto dónde están esas elevaciones. Y estas elevaciones de aquí son las más importantes a la hora de realizar un corte de cabello. ¿Eso qué quiere decir? Evidentemente hay muchas más. De 0 a 180, fijaros, tenemos 180 grados. Por lo tanto, 180 graduaciones, 180 grados de elevación distintos. Pero fijaros, vamos a simplificar. Realmente no necesitamos tener en cuenta todos esos grados para realizar un corte de cabello, ¿de acuerdo? Así que estas 5 graduaciones, estas 5 elevaciones, son las más importantes a la hora de realizar un corte. Y además, como os comentaba antes, junto con el ángulo de corte, el ángulo que vamos a hacer con los dedos, nos va a dar diferentes resultados, nos van a dar diferentes combinaciones. Lo veremos en siguientes vídeos. De momento, que nos quede bien claro esto: 0, 180, 45, 90 y 135. Así que vamos a pasar a ver cómo entendemos esto sobre una cabeza con cabello. Bien, ya tenemos aquí a nuestra cabeza de maniquí y vamos a ver de qué manera vamos a traspasar todos estos conceptos teóricos que os acabo de dar a la práctica, sobre una cabeza con cabello, ¿de acuerdo? Fijaros, tenemos aquí las diferentes graduaciones que podemos encontrar sobre una cabeza y en este caso vamos a representarlas sobre la zona del hueso temporal, ¿de acuerdo? Vamos a humedecer un poquito esta partición. Y lo que me interesa aquí justamente es que entendamos que hemos seleccionado esta sección del cabello, esta partición, esta parte, justamente porque es un hueso que es bastante plano, ¿vale? Si colocamos la mano aquí en el lateral de la cabeza, ya veréis que simplemente tocándolo vamos a notar como todo este hueso, toda esta zona del temporal es bastante plana, ¿de acuerdo? Esto nos va a ayudar a explicar el concepto de plano y de cómo sobre este plano vamos elevando para encontrar las diferentes elevaciones. Fijaros que las particiones que he hecho son unas particiones craneales porque siguen la forma de los huesos del cráneo, frontal, los dos temporales, tenemos la zona del parietal y la zona del occipital. Bien, vamos a fijarnos en esta zona del temporal y para ver bien claro cómo vamos a hacer estas elevaciones, primeramente lo que vamos a hacer va a ser seccionar esta partición en una sección vertical, ¿de acuerdo? Vamos a coger todo este cabello de aquí y nos lo vamos a apartar, para que no nos moleste. Muy bien. Vamos a colocarlo aquí sobre un lateral. Fijaros, ahora mismo tenemos una sección vertical. Esta sección vertical ahora mismo está cayendo en una elevación de 0 grados, es decir, está cayendo completamente en caída natural. ¿De acuerdo? Estos 0 grados que tenemos aquí. A medida que vayamos elevando el cabello, lo vamos a ir graduando. De manera que lo primero que tenemos que encontrar, la primera elevación que tenemos que encontrar es la elevación de 180 grados. Y fijaros, para encontrar esta elevación de 180 grados, lo que tenemos que hacer es peinar el cabello y llevarlo completamente al contrario de la caída natural. Fijaros, esto son 180 grados, que serían todo lo contrario a 0 grados, la caída natural del cabello, ¿de acuerdo? La segunda elevación que tenemos que encontrar es la elevación a 90 grados. Que es la perpendicular al plano sobre el que estamos trabajando. Es decir, la zona del temporal sería esta de aquí. La elevación que sea completamente perpendicular al plano que estamos trabajando, esa es nuestra elevación de 90 grados. Bien, ahora ya solo nos quedaría encontrar la elevación de 45 y de 135 grados. La de 45 es la que está entre el 0 y el 90. Esta de aquí, que la encontraríamos justo aquí, a mitad de camino entre 0 grados y 90 grados, y la última elevación es la de 135 grados, que es la que encontramos entre 90 y 180. Estas 5 elevaciones son las más importantes a la hora de realizar un corte, ¿de acuerdo? Si tenemos estas 5 elevaciones claras, a partir de aquí vamos a poder empezar a trabajar el corte con las elevaciones. ¿Qué nos aporta cada una de estas elevaciones? Fijaros, la elevación de 0 grados
lo que nos aporta es que cuando nosotros cortamos el cabello aquí abajo, nos está dando un peso total. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cabellos están yendo a caer en el mismo punto. Por lo tanto, tendremos una gran cantidad de cabello, desde la raíz hasta la punta. Cuando nosotros empezamos a elevar y hacemos una elevación de 45 grados y cortamos, lo que estamos empezando a generar es una diferencia de largura entre la parte de arriba de la sección y la parte de abajo, de manera que cuando soltemos el cabello vamos a encontrar una pequeña degradación en esta parte de aquí abajo, muy pequeña, casi imperceptible, pero ya vamos a empezar a notarla. Cuando elevamos a 90 grados y cortamos, lo que vamos a encontrar va a ser una degradación todavía mayor. Cuando elevamos a 135 y cortamos, todavía va a ser mayor esa graduación que vamos a encontrar aquí abajo. Y cuando elevamos a 180 grados y cortamos aquí, esa graduación de aquí abajo todavía va a ser mucho mayor. ¿Y cómo le llamamos a veces a esa graduación? El escalado. Eso es lo que normalmente o coloquialmente se le llama escalado. Y es esa degradación de corto a largo que estamos encontrando desde el cabello que está en la parte de arriba hasta el cabello que está en la parte de abajo. Bien, para entender esto de manera más esquemática, vamos a pasar a la mesa de dibujo y ya veréis que ahora con unos dibujos técnicos vamos a entender este concepto perfectamente. Vamos allá. Bien, pues vamos a ver ahora sobre la mesa de dibujo de manera técnica cómo influye esto de la elevación sobre el corte, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos tres elevaciones distintas, tenemos una elevación a 90, una elevación a 45 y una elevación a 135 grados. Antes de nada, quiero que veáis que aquí arriba, en la parte superior de los folios, tenemos estos números que lo que nos están representando es la elevación y el ángulo de corte, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en los tres casos la elevación va a cambiar, porque este vídeo va sobre la elevación, pero el ángulo de corte se va a mantener todo el rato a 90 grados, ¿de acuerdo? Para comprobarlo, fijaros que a pesar de que la elevación va variando, en este caso de 90 grados, pues tenemos un ángulo de corte de 90. Aquí tendríamos también un ángulo de corte de 90 y exactamente lo mismo en este caso de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para situarnos, siempre miramos elevación y ángulo de corte o ángulo de dedos, ¿de acuerdo? Que es el ángulo que vamos a efectuar con nuestros dedos cuando vayamos a cortar. Ya os digo, en este caso no va a variar porque aquí lo que nos interesa sobre todo es tener bien claro el efecto que va a causar el cambio de elevación, por lo que si cambiáramos el ángulo de dedos, ya estaríamos generando variantes que no nos ayudarían a entender pues, el diferente efecto que causa cada elevación. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que vamos a formular tres hipótesis, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que no vamos a hacer va a ser cambiar nunca ni el ángulo de dedos, que os acabo de comentar, ni la largura de la sección. Acordaros que la sección es esa partición de cabello que hago con el peine que estábamos viendo de manera vertical de arriba abajo. Todo ese espacio que está ocupando el cabello en la cabeza es este espacio que tenemos aquí, desde el cabello que queda arriba hasta el cabello que queda abajo del todo, ¿de acuerdo? Y va a ser siempre de 5 centímetros. Vamos a ver que va a ser de 5 centímetros, también no lo vamos a variar para que justamente cuando hagamos esos cambios de elevación veamos los diferentes efectos que nos está causando, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos claro esto, vamos a pasar a ver este primer ejemplo. Vamos a dejar estos a un lado. Y fijaros, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una elevación de 90 grados, ¿de acuerdo? Que la tenemos aquí. Fijaros que el cabello está generando un ángulo de 90 grados respecto al cuero cabelludo. Y tenemos el ángulo de corte de 90 grados que vamos a respetar todo el rato. En la parte de abajo, el cabello que nos queda en la parte de abajo, vamos a dejarlo siempre en los tres casos a 10 centímetros, ¿de acuerdo? De manera que, fijaros, estamos haciendo una elevación a 90 con un ángulo de dedos de 90 grados
Y al cortar las dos mechas, tanto el cabello que queda en la parte superior de esta sección como el que queda en la parte de abajo, los dos van a medir exactamente lo mismo haciendo esta combinación de elevación y ángulo de dedos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este cabello de aquí abajo, cuando lo soltemos, hayamos terminado de cortarlo y dejemos caer todo este mechón, va a llegar a esta altura de aquí, ¿de acuerdo? Y este de aquí arriba va a llegar a esta altura de aquí. Si os fijáis, cuadra perfectamente porque esto que son 10 centímetros, cuando bajase aquí abajo estaría en 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y este de aquí abajo exactamente lo mismo, tenemos 10 centímetros que cuando bajan aquí abajo van a quedar a 10 centímetros. ¿Qué nos interesa ver aquí? Lo que nos interesa ver es el efecto que causa esta elevación con este ángulo de 2 en el degradado, en la zona de escalado. Y fijaros, son 5 centímetros. 5 centímetros desde el cabello que va a quedar más corto hasta el cabello que va a quedar más largo, el que nos va a dar la largura de esta partición, de esta sección, ¿de acuerdo? Si os fijáis, es exactamente lo mismo que la largura de la sección que acabamos de cortar. ¿Eso qué quiere decir? Que haciendo una elevación de 90 y un ángulo de dedos de 90, estamos respetando esta largura de la cabeza, ¿de acuerdo? Estamos respetando la misma largura, de manera que vamos a saber, cuando estemos cortando este cabello, ya vamos a saber de antemano que la degradación que nos va a quedar aquí va a ser tan larga como larga sea la sección. Primer caso, 90 grados de elevación, 90 grados de ángulo de dedos. Vamos a pasar a ver el siguiente caso, que sería el caso de una elevación de 45 grados con un ángulo de corte de 90. Bien, fijaros, seguimos dentro de la misma hipótesis, seguimos con los 10 centímetros en la mecha de abajo, una sección de 5 centímetros, pero en este caso estamos haciendo una elevación de 45 grados, ¿de acuerdo? Acordaros que 45 grados es lo que queda entre 0 grados y 90 grados, que era lo que estábamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Justo en medio tenemos esos 45 que vienen representados por este número que tenemos aquí arriba. Fijaros, aquí tendríamos el ángulo y aquí tenemos los 90 grados de ángulo de corte, que esto no lo estamos variando. Bien, ¿qué sucede cuando elevamos el cabello aquí abajo y cortamos con esta elevación? Pues sucede que, al contrario de este primer caso que hemos visto, la mecha de abajo va a seguir teniendo los 10 centímetros, que es lo que estamos respetando, pero en el caso de la mecha de arriba del todo, del último cabello que queda arriba del todo de esta sección, va a medir 13 centímetros y medio. Fijaros, va a ser más largo que en este caso. ¿Esto en qué se va a traducir? Esto se va a traducir en que cuando este cabello de 10 centímetros caiga, va a caer a esta, fijaros, cuando este cabello de 10 centímetros caiga, nos va a caer a esta altura de aquí, ¿de acuerdo? Esta va a ser la zona más larga, la zona que viene de abajo de la sección. Pero el cabello que viene de aquí arriba va a caer aquí, a 1,5 centímetros del más largo. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con esta elevación y este ángulo de dedos? Estamos consiguiendo una zona de peso. Vamos a conseguir que el degradado sea mucho menos que el que teníamos en el caso primero, ¿de acuerdo? Aquí tenemos estos 5 centímetros de degradado, aquí tenemos 1,5, entonces todo el cabello va a estar muy concentrado en una zona, de manera que vamos a conseguir mucho peso. Bien, vamos a ver el último caso, que es el caso de los 135 grados, que sería totalmente lo opuesto a 45, ¿de acuerdo? 45 es lo que tenemos entre 0 y 90, 135 sería lo que tenemos entre 90 y 180 grados. En este caso, fijaros que al elevar por encima de los 90 grados, lo que estamos consiguiendo es que esta mecha de aquí arriba sea más corta que esta de aquí abajo. Acordémonos, igual la largura, mayor que la de abajo, estamos angulando por debajo de los 90 grados, cuando angulamos por encima de los 90 grados, a los 135, estamos consiguiendo escalar más, estamos consiguiendo quitar peso, ¿de acuerdo? Este es un concepto que tiene que quedar muy claro. Cuando angulamos por debajo de los 90 estamos dando peso, cuando angulamos por encima de los 90 grados estamos quitando peso, estamos generando un degradado. ¿Cuánto de degradado? Pues fijaros,
Si estos son 10 centímetros, estos 10 centímetros nos van a caer a esta largura de aquí, ¿de acuerdo? 0, 10. Estos de aquí arriba, 6,5, nos van a caer justamente aquí. De manera que el degradado, el escalado, la diferencia de largura del más corto al más largo va a ser de 8 centímetros y medio. Va a ser un degradado muy grande, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar mucha diferencia entre la parte más corta y la parte más larga. Bien, pues ahora que hemos entendido esto de manera gráfica, creo que queda bastante más claro el hecho de para qué sirve cada elevación. Y en siguientes vídeos veremos qué pasa cuando cambiamos este segundo numerito, ¿de acuerdo? Este que hemos conservado todo el rato a 90, porque ahí es cuando ya vamos a entrar en más combinaciones y vamos a tener un abanico más amplio para poder trabajar pues, las diferentes formas que nos pueden quedar en un corte de cabello. Así que nada, volvemos otra vez al maniquí y seguimos. Vamos allá. Bien, ahora que ya hemos visto en la teoría lo importante que es esto de la elevación y la graduación que hagamos según los grados que le demos al cabello, vamos a ver ahora ya a la práctica cómo realizamos estos movimientos y realmente cómo procedemos a la hora de realizar una elevación, ¿de acuerdo? Fijaros, ya estamos otra vez aquí en la cabeza de maniquí, otra vez sobre el hueso temporal, sobre esta zona lateral de la cabeza. Y bien, vamos a ver cómo procedemos a la hora de realizar una sección y elevar el cabello. Es importante, antes de nada, fijarnos, como os comentaba antes, sobre el plano que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? En este caso, estamos trabajando en este plano aquí, el plano del temporal. Y lo primero que vamos a hacer va a ser seccionar esta partición y para hacerlo vamos a utilizar primeramente la parte ancha del peine. Fijaros que en el caso de este peine tiene una púa que es un poquito más corta que el resto y esta nos sirve justamente para hacer las secciones, para ser mucho más pulidos a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar haciendo una elevación sobre una sección vertical y para ello, fijaros que lo primero que voy a hacer siempre va a ser peinar el cabello en la misma dirección que vamos a seccionarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si voy a hacer una sección en vertical, yo peino el cabello de manera completamente vertical. Con la parte ancha del peine y cogiéndolo además un poquito más adelante de la mitad, ¿de acuerdo? No en la mitad, sino siempre vamos a perder estabilidad y tampoco en la punta a punta que nos va a costar mucho más trabajar, siempre que estemos bien cómodos, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos el peine de esta manera, con la mano izquierda, en el caso de que seas diestro, en el caso de que seas zurdo sería al contrario, con la mano izquierda vamos a tomar el mechón del cabello por debajo y vamos a seccionar de manera vertical. Fijaros que yo estoy colocando mi dedo índice aquí abajo justamente para unirlo con la púa del peine, para que ahora cuando termine de seccionar el cabello separe los dos mechones. Bien, ahora que tenemos separados estos dos mechones, vamos a separar todo este cabello que no vamos a trabajar ahora, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a centrar en este mechón de aquí. Vamos a separarlo y nos lo vamos a reservar en un lado. Bien, ya tenemos aquí todo este cabello y fijaros, ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a elevar este cabello. Para hacerlo podemos o bien empezar con la parte gruesa del peine, en el caso de que el mechón fuera muy grande, cosa que no recomiendo, ¿de acuerdo? Podríamos empezar con la parte gruesa del peine, que siempre desenreda mejor, para luego pasar a la parte fina. Y fijaros que al mismo tiempo que estoy peinando el cabello, ya estoy con mis dedos índice y corazón, lo estoy tomando como en la posición que yo voy a querer hacer esa elevación y ese ángulo de dedos. De manera que en el caso de que yo quiera hacer una elevación de 90 grados con un ángulo de dedos, que esto lo veremos en el siguiente vídeo, un ángulo de dedos de 90 grados, yo ya estoy colocando mis manos en esa posición, ¿de acuerdo? Fijaros también que cuando hago esto estoy peinando por los dos lados, de manera que estoy centrando el cabello justo en el centro donde yo voy a querer cortarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a hacer un transporte, no voy a hacer una sobredirección. Si siempre lo peinara por el mismo lado, corro el riesgo de que este cabello
al peinarlo siempre por el mismo lado, lo vaya poco a poco desplazando, a veces sin darme cuenta, hacia un punto que a mí no me interesa, ¿de acuerdo? De manera que lo estaría cortando de corto a largo. Bien, en este caso, como no vamos a hablar del transporte, lo que nos interesa es llevarlo al punto central de la sección. De manera que peino por un lado, peino por otro lado, vuelvo a peinar y elevo. Fijaros en la posición que estoy tomando, ¿de acuerdo? Siempre hay que intentar tomar la posición más cómoda que sea posible a la hora de realizar cualquier movimiento cuando estamos cortando el cabello, ¿de acuerdo? Y en este caso, para hacer esta elevación de 90 grados, esta posición para mí es bastante cómoda, puedo mantener mi espalda recta. Y aquí estaríamos realizando una elevación de 90 grados respecto a este plano de aquí. En el caso que quisiéramos hacer una elevación por encima de este plano, fijaros que al hacer así, yo ya estoy forzando mi postura y me va a costar muchísimo cortar. De manera que puedo tener dos posibilidades, o ponerme delante o ponerme detrás. Y hacer este movimiento que es mucho más natural, me ayuda a mantener la espalda mucho más recta y puedo hacer esta elevación, en este caso, de 45 grados superior. ¿De acuerdo? 45 grados superior o 135, ¿de acuerdo? Acordaros que antes os he dicho que lo correcto es decir 135, pero coloquialmente también se le llama 45 grados superior. De manera que, fijaros, realizaríamos esa elevación de 45 grados superior. Y aquí cortaríamos, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando estoy haciendo esta elevación, mis dedos no están haciendo esto, sino que se están superponiendo un poquito uno encima del otro, ¿de acuerdo? No sé si se aprecia, se están superponiendo uno encima del otro, justamente para no generar un hueco entre los dos dedos, ¿de acuerdo? Siempre se superponen un poco para cerrar y generar la misma tensión desde el principio hasta el final de la sección, ¿de acuerdo? Siempre realizamos la misma tensión. Cuidado que no nos pase esto, ¿de acuerdo? Si nos pasa esto, lo que vamos a tener que hacer es dividir la sección, dividir esta partición, esta sección de la partición que tenemos aquí en dos partes y realizar la elevación en dos trozos, de manera que mantengamos esa tensión en todo el mechón del cabello. Lo mismo si queremos hacer una elevación a 180 grados, acordaros totalmente al contrario de la caída natural del cabello. Cuidado, no hagamos esto en una elevación de 180 grados, porque ¿qué estaría pasando aquí? Estaría pasando que este cabello de aquí sí que estaría a 180, pero este cabello de aquí arriba todavía no está realizando su elevación total, ¿de acuerdo? Si tenemos en cuenta que 180 grados es totalmente el contrario de la caída natural del cabello, tenemos que colocarlo como si estuviera cayendo hacia arriba y cortaríamos aquí, ¿de acuerdo? Esto sería lo correcto. Lo mismo pasaría con 0 grados, aquí estaríamos a 0 grados totalmente, y en una elevación de 45 grados inferior, o de 45 grados, podríamos tener dos opciones. Una, trabajar de esta manera y cortar, o trabajar de esta otra manera y cortar aquí. Esto ya depende de cada uno y de la comodidad que te dé la posición a ti. Quien es más alto seguramente le funcionará mejor trabajar de esta manera. Y a la gente que sea un poquito más bajita siempre le ayudará más trabajar de esta manera. Eso depende de cada uno. Al final lo importante es que estemos cómodos, que no adoptemos posturas que nos hagan que al final del día nos duela la espalda y estar cómodos pues a la hora de realizar esa sección. Bien, seguimos. Vamos a ver cómo tendríamos que hacer una elevación en el caso de que tuviéramos que seccionar esta partición de manera horizontal. Bien, vamos allá. Fijaros, como os decía al principio, si queremos hacer una sección de manera vertical, peinaremos el cabello de manera vertical. En el caso de que queramos hacer una sección horizontal, lo que vamos a hacer va a ser tomar la misma regla,
pero en este caso, en lugar de peinarlo verticalmente, vamos a peinar todo el cabello de manera horizontal. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a trabajar de manera mucho más limpia. Fijaros, si yo peino todo el cabello de manera horizontal, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo que las hebras del cabello ya me den esa direccionalidad que yo quiero, de manera que cuando haga esta sección siempre va a resultar mucho más limpia. Me voy a colocar al otro lado para que se vea mejor, ¿de acuerdo? La manera correcta de trabajar sería esta. Peinaríamos y seccionaríamos. ¿De acuerdo? Repito. Siempre peinamos bien la raíz del cabello y seccionamos. Y ahí tendríamos la sección que vamos a cortar. El resto del cabello lo vamos a peinar todo fuera del alcance de nuestro peine, que no nos moleste, y vamos a trabajar con esta sección de aquí. Importante cuando estamos trabajando sobre una sección que siempre la peinemos bien desde la raíz, porque si solo hacemos esto, nos vamos a dejar sin peinar esta zona de aquí. ¿Y qué pasa? Que van a haber cabellos que van a combar, y al combar van a tener más recorrido hasta llegar al punto en el que nosotros queremos cortar. De manera que el problema que vamos a tener aquí es que nos van a quedar cabellos más largos que otros cuando hayamos cortado, justamente por ese combe, por ese recorrido excesivo, ¿de acuerdo? De manera que siempre peinamos bien. Fijaros, a la hora de realizar un corte a 0 grados, normalmente solemos utilizar un seccionamiento siempre en horizontal, porque la elevación de 0 grados la solemos utilizar para marcar la largura del cabello o hacer una línea recta, de manera que no tiene sentido seccionarlo verticalmente, ya que tardaríamos muchísimo en generar una línea recta. De manera que seccionamos de manera horizontal. Cuando vamos a hacer un corte en horizontal, vamos a marcar la largura o vamos a hacer una línea recta, lo que nos interesa aquí es que el cabello caiga todo completamente a 0 grados. De manera que lo que no vamos a hacer nunca va a ser esto. Porque al hacer esto, el cabello que está por la parte de atrás está teniendo más recorrido que el que tiene la parte de delante. De manera que cuando soltemos el cabello, vamos a ver diferentes medidas en la parte de abajo. Va a ser muy poquita cosa, pero si queremos hacer un corte gráfico, un corte bastante recto, ya no nos va a quedar bien, ¿de acuerdo? De manera que siempre que cojamos el cabello con los dedos, lo vamos a hacer de esta manera. Otra manera de hacerlo sería colocar el peine y cortar. Último tip. A la hora de cortar una zona que está donde tenemos la oreja, en este caso, el maniquí tiene muy poco volumen de oreja, pero las personas normalmente suelen tener bastante más volumen en la parte de la oreja. Entonces, siempre que vayamos a cortar aquí, vamos a dar unos toquecitos por encima, de manera que este cabello que va a caer por encima de la oreja suba un poquito, porque si generamos mucha tensión y cortamos, con este volumen que nos da la oreja, al haber cortado va a subir el cabello y entonces nos va a quedar una pequeña hendidura en esta parte de aquí abajo, ¿de acuerdo? No nos va a quedar una línea recta. Bien, fijaros, ya veis que realmente a la hora de proceder con un corte y cuando tenemos que realizar una elevación, y estamos hablando solo de un concepto del corte, tenemos bastantes parámetros que tener en cuenta, ¿de acuerdo? De manera que cuando vayamos a hacer cualquier sección para elevar, siempre tengamos en cuenta todas y cada una de esos tips o de esos pequeños consejos que os acabo de dar, ¿de acuerdo? Así que nada, seguimos. Bien, pues ya hemos visto la importancia que tiene esto de las elevaciones a la hora de cortar el cabello. Hemos visto que forma parte de los 3 principios fundamentales del corte, junto con el ángulo de corte y junto con el transporte. Hemos visto que es medible además y lo vamos a medir en grados, desde los 0 hasta los 180.
Hemos visto que cada una de estas graduaciones además nos va a dar un efecto en el cabello, pero que tenemos 5 graduaciones fundamentales: 0, 45, 90, 135 y 180 grados. Sobre la mesa de dibujo hemos visto el efecto desde 0 hasta 180, siendo 0 peso total y siendo 180 la elevación total, que nos va a restar más peso. Es decir, que nos va a dar más graduación, nos va a dar más escalado. Luego, sobre la cabeza, hemos podido ver también de manera práctica cómo se efectúa el seccionamiento y cómo se efectúa esa elevación, la colocación de los dedos, la colocación del cuerpo. Así que nada, ahora os toca probar a vosotros, hacerlo vosotros mismos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita para que cada vez que haga un vídeo de estos te aparezcan las notificaciones. Si crees que a alguien le puede servir de ayuda o le puede interesar, compártelo. Y sobre todo, si tienes algo que aportar, o si te ha gustado, o si tienes cualquier cosa que comentarme, déjame un comentario abajo y así generamos un poquito de comunidad y estamos todos en sintonía. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. ¡Chao!